estudio midió las percepciones de los mayores de 18 años en el Gran Santiago con respecto a temas como salud, protección del empleo, trabajo remoto, relación con los empleadores, trabajadores, el rol de los sindicatos y también la economía. Es una larga encuesta que realizaron y estudio, por supuesto. Vamos a conversar con Pablo Centeno, él es coordinador del diálogo social de la Fundación Instituto de Estudios Laborales de la CUT. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, Pablo, muchas gracias. Tardes. Buenas tardes. Oye, Pablo, estuve echándole una mirada a la investigación que realizaron ustedes y hay temas que son bastante interesantes, es bien larga, pero, por ejemplo, la identificación de las personas con su propia clase social, de acuerdo, por ejemplo, a la cantidad de dinero que ingresa, también cómo ellos se han sentido en esta cuarentena. Me llamó la atención que hay mucha gente que está satisfecha con su nivel económico dentro del estudio que ustedes realizaron. Mira, bueno, este es el cuarto estudio de medición que hacemos desde la Fundación con Mori. Estamos cumpliendo ya un año de estudios regulares, que nos ha tocado una situación bien particular en Chile, donde hemos medido varias cosas, digamos. Tuvimos el estallido social, hoy día la pandemia, y efectivamente nosotros vemos que lo que dan cuenta estos resultados es que de alguna manera lo que vino a hacer la pandemia es a profundizar cuestiones que son bien graves en nuestra sociedad, ¿no? Las desigualdades, las inseguridades, las incertezas. Y en ese sentido, claro, llama la atención que un gran porcentaje, de alguna manera, que se muestra al inicio de los resultados, se muestre satisfecha, digamos, de su vida. Ahora, lo que ocurre, la pregunta... El 81% está muy satisfecho con la vida por ingreso, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que si tú, por eso te digo, lo sociológico de esto es que, bueno, la gente no conoce otra vida, ¿no? A quien tú le preguntas en general tiene su propia vida, por tanto... O sabe que puede ser peor. Claro, sabe que puede ser peor. Si tú te vas al nivel de ingreso, te das cuenta que el 81% que está satisfecho con su vida son aquellos que tienen un ingreso de 2 millones de 2 más. millones, claro. Claro, o sea, la satisfacción está muy ligada al ingreso, en definitiva, ¿no? Que, bueno, un poco se ha estudiado sobre esto, hay varios estudios, pero todavía sigue siendo muy, muy ligada la satisfacción al ingreso, y por tanto, la medición de las consecuencias sociales de la crisis va a estar, por cierto, muy ligada también a lo que la ciudadanía percibe como la posibilidad de mantener o verse afectados sus ingresos. De allí que haya una percepción muy crítica, por cierto, de, por ejemplo, el manejo de las políticas sociales o de las ayudas, ¿no?, que han llegado en este periodo de pandemia. Sí. A ver, ¿por qué no profundizas ahí? ¿Cuáles son los mayores temores, por un lado, para luego avanzar hacia las críticas que tú mencionas? Mira, por ejemplo, hay una cuestión que es súper paradigmática, que el 78% de quienes responden a esta encuesta dice que necesita algún tipo de ayuda. O sea, ahí tienes una gran cantidad de personas que dice que necesita una ayuda en esta crisis. Perdón, ¿y ese dato lo tienen desagregado como para saber, a propósito que estamos en la discusión de apoyo a la clase media, cuánta gente de ingresos quizás más altos, de 1 millón hacia abajo, pero superior a la línea de la pobreza, también están en el rango de personas que dicen necesitar ayuda? Sí, lo tenemos, digamos, desagregado. De hecho, una de las características que tiene este estudio, ustedes pueden revisar todos los resultados, como bien se decía, es una larga encuesta, digamos. Sí. La gracia que tiene es que precisamente lo que hace es clasificar, digamos, por ingreso la percepción de ayuda y, bueno, de todas las cosas que se preguntan. Y efectivamente lo que ocurre es que allí donde los ingresos son menores, por cierto, la percepción de la necesidad de ayuda es mucho mayor, evidentemente, ¿no? Pero casualmente tampoco es una parte muy minoritaria. De hecho, un 30% de aquellos que uno pudiese clasificar en la clase alta, ¿no?, aquellos que perciben más de 2 millones de pesos, percibe que también requiere ayuda, ¿no? Y por tanto vemos una situación que en general está marcada por
una percepción, creemos nosotros, un poco con lo que está ocurriendo, de inseguridad, de temor respecto a cuáles van a ser las consecuencias de esta pandemia. De allí que la percepción de ayuda que se requiere para efectos de enfrentar las consecuencias de esta crisis sanitaria sea más bien transversal, ¿no? Esa es un poco la característica. Oye, y ustedes preguntaron hartas cosas, son 139 láminas, por lo menos lo que tiene la investigación que realizaron, o sea, es una encuesta muy, muy amplia y muy, muy interesante. Y uno de los datos que me llamó la atención es que 1 de cada 5 santiaguinos tiene una sola comida caliente al día. O sea, me imagino que puede ser un té al desayuno o un té en la 11, pero el resto no tiene comida caliente. Estamos hablando de el 20% de los santiaguinos tiene solo una comida caliente al día. Claro, efectivamente una de las cosas que llama la atención del estudio, como yo les comentaba al principio, es que la percepción es que la crisis sanitaria viene a profundizar ciertos fenómenos que en algún caso estaban más evidenciados, en otros menos. Nosotros creíamos como país que habíamos superado esta discusión sobre el hambre, ¿no? O en cierta medida en nuestro país en general la gente no sufría hambre, ¿no? Y la verdad que este estudio, junto con la percepción que hay de las entregas de ayuda más concretas, como por ejemplo la caja de alimentos, etcétera, dan cuenta de que estamos volviendo a una situación que es muy preocupante como país. Y efectivamente el hecho, esto nos explicaba Marta, que ella es de Mori, digamos, quienes son los encargados de hacer este estudio, es una pregunta que se utiliza mucho en África, producto de que efectivamente allá se vive mucho más el hambre, pero claro, que 1 de cada 5 santiaguinos diga que solamente recibe una comida caliente o puede consumir una comida caliente al día, es una situación bien crítica, porque da cuenta de una situación extrema, ¿no? En definitiva, porque como bien tú decías, claro, esa comida caliente podría ser un café, un té con un pan, digamos, y no necesariamente un almuerzo o una cena. Entonces, ahí ello da cuenta de que efectivamente ese porcentaje hoy día es urgente. O sea, la política pública, la política social de ayuda para ese sector de la sociedad es urgente. Porque ahí hay un problema, si además tú lo desagregas por edad, por ejemplo, son los jóvenes entre 18 y 29. 25 años de edad, los jóvenes, digamos, entre 18 y 29, perdón, los que menos reciben alimento caliente en el día. Entonces, claro, una sociedad que además, un porcentaje mayoritario son los jóvenes los que no se están alimentando bien. Es un problema complejo, no solamente hoy día, sino que también hacia futuro. ¿Esto se profundizó, perdona Lucía, desde octubre en adelante por los estudios que ustedes tienen? ¿Ha aumentado esta cifra? ¿Ha caído el ingreso económico de la familia en este periodo? ¿Para mí la pregunta? ¿O para... Sí, no, para ti, Pablo. Si ha caído... Si lo comparas con los otros estudios que han realizado en el tiempo. No escuché la pregunta bien, si me la puedes repetir. Si es que esta situación se mantiene desde que han estado haciendo estos estudios, o esto se ha profundizado con el tema de la pandemia, el tema de las comidas, por ejemplo, y los ingresos de las familias. No, efectivamente nosotros, hay cuestiones que se mantienen, ¿no? Por ejemplo, la percepción sobre la desigualdad, ¿no? Ahí siempre hay una percepción súper amplia, sobre el 70% perciben todos los estudios de que Chile es un país muy desigual, particularmente en la región metropolitana. Se mantiene también, por ejemplo, la insatisfacción con la democracia, ¿no? Sobre el 80% de las personas cree que la democracia no lo satisface, que en un 78% se gobierna para los poderosos solamente en nuestro país. Esas son preguntas que en general se mantienen. Ahora, lo que aumenta la percepción, evidentemente lo que se intensifica, es todo lo que tiene que ver con los niveles de ingreso y la percepción de estabilidad hacia el futuro, ¿no? Hay un gran porcentaje de personas, primero, que cree que esta crisis va a ser de 60 o más de un 50% cree que la crisis va a durar más de 6 meses. ¿No? Y por tanto eso de que iba a ser breve. Y por cierto, la situación que preguntamos en enero de cuál era la situación actual en los de empleo, de si mantiene, ¿cierto?, un trabajo formal, han disminuido considerablemente por los impactos, evidentemente, que la crisis está teniendo en materia de empleabilidad y en materia de ingresos, ¿no? Por cierto que ahí los resultados son mucho más críticos y vemos que urge, los resultados dan cuenta de ello, digamos, de que la política pública
urge que sea urgente, que llegue con respuestas, porque si no, la crisis va a ser mucho más extendida y las consecuencias van a ser mucho más complejas para las familias y para las personas. Y por consecuencia para el país en general. Pablo, quiero que me digas rápidamente cuándo se aplicó esta encuesta, porque no tengo bien ese dato. Como la descripción grande del público también encuestado, sabemos que sobre 18 años, pero más o menos el rango, la cantidad de gente, solo la región metropolitana. Pero eso como un datito nomás. Lo que quiero que me digas ahora es la percepción de las personas respecto de las ayudas sociales, más allá de su necesidad. ¿Cómo evalúa cada una de las medidas que se pudieron haber implementado en el momento que tomaron la encuesta o las que proyecta como necesarias? Mira, respecto de los datos, digamos que las características de la encuesta, como ustedes bien saben, esta es una encuesta que se realiza a través de una modalidad de entrevistas aplicadas vía web, ya, porque evidentemente las encuestas presenciales no se pueden hacer, digamos, hoy día, pero este mecanismo sí implica, digamos, que la persona participe personalmente en la realización de la encuesta. Es una encuesta que fue realizada en las 32 comunas del Gran Santiago, se suma, por cierto, San Bernardo y Puente Alto, lo pueden ver al inicio de la encuesta donde está la ficha técnica. Tiene 1000 casos con una fijación proporcional. Es una encuesta que fue realizada entre el 19 y el 29 de junio. Es decir, en plena pandemia, en plena, digamos, cuarentenas, digamos, vigencias de cuarentenas, y efectivamente abarca una serie de temas desde la caracterización socioeconómica de las personas, el mapa de las confianzas de instituciones, comportamiento electoral también respecto al plebiscito que se nos avecina en octubre, ¿cierto? Temas que tienen que ver con lo político y los ingresos. Y también hay un espacio, como tú me preguntabas, Lucía, que está dedicado particularmente a evaluar, ¿cierto?, lo que han sido las pandemias y sus consecuencias, ¿ya? Y aquí hay factores, hay cuestiones que son bien interesantes, positivas por un lado, pero muy negativas en su gran mayoría. Por ejemplo, como factores muy positivos, uno puede destacar que cuando se pregunta, hay ciertos valores que nosotros creíamos que no existían en nuestra sociedad, que tienen que ver con la solidaridad, por ejemplo. Y hay una gran cantidad de personas, el 64%, y el 38% después, dicen que la familia y los vecinos han sido muy solidarios, ¿no? Quienes han sido los más solidarios en esta pandemia. Hay una alta población, un 64%, que tiene mucho temor a contagiarse, ¿ya? Y por tanto, eso es importante para efectos de ver también cuál ha sido la reacción, digamos, frente a lo que han sido las cuarentenas y también las pandemias. Ahora, llama la atención también, y ustedes pueden revisarlo en la encuesta, que el miedo se acentúa en los sectores económicos altos, es decir, en aquellos que perciben cierto un mayor ingreso, aumenta la percepción de miedo respecto al contagio por coronavirus, a pesar de que en los datos iniciales sobre la caracterización podemos ver que las personas señalan que tienen más conocimiento de contagios directos y de enfermedades directas y de muertes directas en aquellos hogares que tienen más número de personas, ¿ya? Eso es bien característico también. Ahora, respecto de cómo ha sido, digamos, la evaluación de las políticas o de la forma en que ha reaccionado el gobierno o de algunas acciones o políticas públicas que se han adelantado, lo primero que nosotros le preguntamos a la gente es cómo se sale de esta crisis, ya en el Gran Santiago. Una pregunta abierta y que es bien paradigmático los resultados, porque de alguna manera nosotros desde la Fundación hemos sostenido y en apoyo con la CUT, de alguna manera planteamos el Plan Nacional de Emergencia el 17 de marzo, que lo que había que hacer era asegurar cuarentenas por un lado, pero protección del trabajo para efectos de permanecer o mantener los ingresos, ¿no? El factor económico era muy relevante. Y cuando se le pregunta estas dos preguntas a la gente, o más bien se le hace esta pregunta de forma abierta,
Lo primero que responde la gente, el 49%, es que se deben adelantar los toques de queda, lo que da cuenta de alguna manera es que deben ser más efectivas las cuarentenas, y en segundo lugar, que se debe abastecer con dinero a la gente. Eso da cuenta es una palabra bien utilizada, son preguntas abiertas, y el concepto abastecer da cuenta de que tiene que llegar ingreso, ¿no? Tiene que llegar recursos. En cuanto a la transparencia en la comunicación de los datos, que también es algo muy, muy relevante, la gente, el 82% cree que ha sido poco o nada transparente la forma en que se ha entregado la información. Y aquí voy derechamente a tu pregunta, que tenía que ver con las ayudas del gobierno. Un 58% estima que las medidas del gobierno, en general se le pregunta, por ejemplo, por las diversas medidas, el 58% estima que fueron adecuadas pero tardías, el 35% estima que fueron inadecuadas. Ahora, en lo referente al empleo, y con esto termino, respecto, por ejemplo, a la ley de protección del empleo, que es uno de los temas que a nosotros nos interesa mucho medir, porque efectivamente es algo que se vincula mucho con el trabajo, hay un gran porcentaje de personas que estima que la ley de protección del empleo no ha servido para proteger el empleo, y este porcentaje es del 70%. Por tanto, en general, y a modo de conclusión de tu pregunta, hay una mirada bastante negativa de lo que han sido las medidas, pero bastante clara respecto de lo que debieran ser las medidas, ¿no? Es decir, que aquellas debieran apuntar hacia las cuarentenas, es decir, a mantener los distanciamientos sociales, y por el otro lado, a las políticas de ingreso. Pablo Centeno, coordinador de Diálogo Social, Fundación Instituto de Estudios Laborales CUT. Pablo, por último, ¿dónde pueden las personas leer esta encuesta que realizaron ustedes? ¿Dónde la encuentran? ¿Hay alguna página web? Bueno, yo quiero agradecerles en primer lugar la posibilidad de exponer acá un poco los resultados, y efectivamente los resultados de esta encuesta están disponibles en la página de la FIEL, que es www.fielchile.cl, y ahí, bueno, pueden descargar todos los resultados de este extenso estudio que nuevamente estamos lanzando junto a Mori y Fiel, y en apoyo con la Fundación Ever, donde pueden descargar además toda la serie de barómetros del trabajo también para hacer los comparados y analizar también, y que sirva también para efectos del estudio. Así que muchas gracias a ustedes, bueno, y buena tarde también. Igual, pues. Muchas gracias por tu tiempo. Ya pues, sí, Lucía, muy interesante está este estudio. Vamos a poner la página web ahí en Facebook, porque había personas que nos estaban preguntando de cuál era el lugar donde podían verlo. Está muy, muy interesante. Habla de los sueldos también, de los ingresos que los santiaguinos estiman que es un ingreso necesario para una familia. Bueno, hay muchos datos, así que ahí pueden comentarlo también con amigos y con familia. ¿Te parece? Oye, qué dramático las condiciones de nuestros jóvenes en estos momentos con esta crisis, además los que menos reciben protección, un plato de comida alimentación, claro, súper dramático. Buena encuesta, ojalá los legisladores, las autoridades tomaran decisiones considerando estos datos tan relevantes.